Gracias al equipo de alabanza, estamos continuando con nuestro estudio del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 5 y 6 hoy. Si no tiene una Biblia, hay una Biblia azul enfrente de ustedes. Estamos en la página 1003 en la Biblia azul, capítulo 5, comenzando con el versículo 11 hasta el capítulo 6. Pongámonos de pies para leer juntos la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Por 4 años, cuando estaba en la escuela elemental, desde el tercero al sexto grado, mi papá estaba estacionado en una base del Army en Oklahoma. El área geográfica se llamaba Callejón de Tornados. En Wilmington tenemos la temporada de huracanes, pero allá en Oklahoma pasan muchos tornados y como vienen muy rápidos, tenemos estas torres de teléfonos móvil, y arriba de estas torres, de estos postes, hay una bocina muy fuerte. Y cuando suena la bocina, estas son advertencia para que tomen refugio. Estos significan peligro inmediato y que tomen acción inmediata. Entonces, tal vez usted no ve nada, pero usted está en un local donde está en peligro, necesita tomar atención y actuar inmediatamente. Entonces, cuando yo estaba en la escuela elemental, oíamos estas bocinas. ¿No es esto bonito? No mucho, pero entonces lo que recuerdo es el principio, especialmente de
cuando empieza a sonar esta bocina. Estuviera afuera jugando, lo que estuviera haciendo, teníamos que correr inmediatamente y buscar refugio porque estábamos en peligro inmediato. Quiero que pensemos en este pasaje de Hebreos 5 y 6 como una torre de tornados, donde estamos como una torre de tornados que suena la bocina. No sé para quién está sonando esta bocina, ni quién debe de estar oyéndola, porque no sé de esto, pero estoy seguro que en ese servicio esta alarma está sonando para alguien. Está señalando que estás en peligro inminente y que no es muy tarde para tomar acción y buscar refugio, que necesitas actuar hoy mismo. Si recuerda, el libro de Hebreos fue presentado por primera vez como un sermón, y lo que hizo el predicador de sermón comenzó con una serie de ilustraciones familiares para su congregación judía. Ellos recuerdan el Antiguo Testamento y son muy reconocidos con el Antiguo Testamento, lleno de sombras postales que apuntan a Jesús, que dicen que Jesús es el mejor, y puede haber algo de Jesucristo acá en el Antiguo Testamento, que está lleno de postales que señalan hacia Jesús. Y cuando están en este destino, ya llegaron al destino, ya no necesitamos estas postales. Entonces Él trajo estas ilustraciones visuales del Antiguo Testamento que nos hablaba de los profetas que cumplieron todo lo que Jesús, que todas las profecías fueron cumplidas en Jesús. Entonces, en el capítulo 3, Moisés era un siervo en la casa de Dios, pero ahora Jesús es el constructor de la casa. Por lo que Jesús es mejor, Él es el que construye. En el capítulo 4 hablamos del sumo sacerdote que pasó a través de la cortina del templo para simbolizar el encuentro con Dios. Pero ahora Jesús pasó por los cielos para estar realmente cara a cara con Dios. Entonces Jesús es el mejor. Y mientras el pastor está dando este gran sermón, él está escaneando su congregación y viendo que algunos de ellos se están desviando. Están cerrando sus ojos muchísimas veces. Y se están desvaneciendo en sus asientos. Se están tal vez sentando en la parte de atrás pensando, ¿sabe quién no me puede ver acá atrás? Y no importa lo que esté pasando, una cosa sabemos que está pasando. En el versículo 11 es que ellos parecían que estaban bastante aburridos y desvanecidos y habían perdido algo en este proceso. Y cuando está dando esta información y mientras él está dando este sermón, él se ve que algunas personas se están desviando. Ustedes van a gozarse de esto, oír esto varias veces en este sermón. Ya le está dando el aviso. De alguna manera se desviaron. Entonces, abruptamente él para. Lo vemos en el versículo 10. El predicador aterriza en su siguiente punto, que Jesús vino en el orden de Melquisedec. Él se interrumpe a sí mismo y él para la ilustración diciendo, veo que algunos de ustedes se han desvanecido aquí. Y entonces quiero dar a ustedes ver aquí el peligro de no poner atención. Quiero darles las señales de peligro. Y algunas personas de la congregación perdieron el impulso de
oír. Y quiero darles aquí las señales de peligro. Y una de las señales de peligro es que estuvieron torpe de oír, que no dejaron de escuchar la palabra de Dios. Es la misma frase aquí, dejaron de oír, dejaron de empujar para oír. Aquí la palabra griega es dejar de empujar. Se pusieron perezosos en su oír. Y entonces, en vez de estar en la palabra de Dios, se pusieron confusos, sintieron dolor y se comenzaron a enfocar en su dolor y se comenzaron a desviar. Estas personas judías conocieron que cuando vinieron a Jesucristo, que sus vidas, estarían en peligro financieramente, relacionalmente e incluso físicamente, el costo para seguir a Jesús. Y algunos fueron condenados a muerte. Entonces, en otras palabras, dejaron de empujar, sin empuje. Algunos estamos familiarizados con esta terminología. Tal vez el estudiante de ese 9º grado que anuncia frustrantemente que ya no quiere usar álgebra, ya no quiere aprender álgebra. Le están enseñando algo que no sabe y es muy difícil y se quiere dar por vencido. Pero una persona dice, estoy entrando a una clase y me están enseñando algo que no sé y voy a empujar para seguir aprendiendo. No es que no sé matemática, es que voy a empujar para aprender algo que no sé para poder crecer. Esto es en una situación que no estás seguro qué hacer con eso y tal vez estarías inclinado a darte por vencido, pero no tienes que seguir empujando adelante. Madres de infantes, ese primer año, ¿se recuerdan ese año de privación de sueño? ¿Cómo luchan con eso? Hay miles de libros que le dicen que tienen que tener esto, que tienen que tener esta cosa, la otra cosa. Deje que el niño siga llorando. Miles de consejos. Pero ¿qué es lo más que tienen que hacer? Tienen que seguir empujando a través de estos momentos. No puede tomar caminos cortos. La mayoría de las madres se dan cuenta que realmente comienzas a empujar a un niño al mundo en el hospital y que nunca te detienes realmente. El atleta de high school no se cansa en medio de la carrera, sigues empujando adelante. Es difícil, pero tienes que seguir empujando. Si ya estás jugando soccer o estás en el fútbol femenino o campo traviesa masculino, no te puedes cansar. Tienes que seguir empujando aún en medio de la carrera para poder terminar. Y esto es lo que el predicador quiere que la congregación sepa, que necesita seguir empujando. Entonces, sonando la alarma, él dice, estoy mirando que ustedes están tratando de dejar la carrera y no quiero que dejen la carrera, necesitan seguir empujando. Te levantabas temprano para leer y orar, pero ahora presionas el botón y solamente tienes 5 minutos. La vida se puso muy preocupada y dejaste de hacer estas cosas.
No quisiste hacerlo a propósito, pero lo dejaste de hacer. Solías estar en un grupo pequeño donde venías a leer las escrituras y memorizabas las escrituras, pero dejaste de hacerlo. Solías ir a la iglesia los domingos una, como una prioridad, pero ya dejaste de hacerlo. Ahora vienes 1 o 2 veces al mes. Sin empuje estás en peligro. Sin empuje conduce a no tener madurez. Versículos 11 y 12. Aquí está la ilustración. El predicador les dice que para entonces ya deberían ser maestros, pero solo son receptores todavía. Necesitan leche para infantes. Sin empujar, no van a tener madurez. El pasaje dice, he estado con ustedes por mucho tiempo. Ya ustedes deberían ser maestros. No tienen que ir a seminarios, pero deberían ya de estar pudiendo enseñar algunas clases o hablar dándole testimonio a algunos amigos. Deben de estar comiendo bistec en vez de estar chupando del biberón. Mi hija tiene una bebé y su rutina típica es agarrar una botella, echarle 8 onzas de agua y con 4 cucharadas de fórmula y se la da a la niña. Pero ¿qué nos debería si mientras estamos comiendo la cena, bistec y papas, se levantara ella y comienza a chupar de una botella? Diría usted, qué ridículo. ¿Por qué regresaría usted a tomar de una botella de leche? Y esto es lo que está diciendo el predicador a la congregación del siglo I. Están estancados. Pizza Cero tiene una espiritualidad, un libro de espiritualidad emocionalmente saludable. Y él habla de cómo nos estancamos en nuestras vidas espirituales, emocionalmente. Y él habla de haber encontrado con un hombre cristiano por un largo tiempo. Y el hombre dice, he sido cristiano por 22 años, pero en lugar de ser un cristiano de 22 años, soy un cristiano de un año 22 veces. ¿Ven esto? ¿Suena esto familiar? ¿Hay alguna persona aquí en peligro de esto? Estoy viniendo a la iglesia 22 años. Pero en vez de ser un cristiano de un año, de 22 años, soy un cristiano de un año una y otra vez. ¿No es esto triste? ¿Qué tal usted y su espiritualidad? En el 2020, COVID. ¿Cuál era su vida espiritual con Dios en ese momento? ¿Vio usted algún fruto que se produjo? ¿O en los últimos 4 años está siendo igual? Sin empujar hacia adelante no va a tener ninguna madurez. Y vemos aquí que el versículo 13 dice que son inexpertos en la palabra. Y así es como sabemos que eres un infante cristiano porque eres inexperto en la palabra. Esta es la comida. Y si no tienes esto, no estás creciendo en el conocimiento de Dios. No estás creciendo en su palabra. No es bueno escuchar esto por mucho tiempo. Muchos de nosotros conocemos muchas palabras. Palabras de amigos, palabras de libros que leemos,
palabras de series de televisor. Decimos, ¿recuerda lo que dijo? ¿Recuerdas cuando dijo? Estas cosas no tienen mucho menos importancia que una película o una canción. Pero si no tienes discernimiento para lo que dice aquí la palabra, estás en peligro. Si no tenemos empuje, no podemos tener el poder de discernimiento. Discernimiento es una palabra importante en la Biblia. Si estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, estamos creciendo en discernimiento. Discernimiento en la palabra de la Biblia es poder tomar medida de las cosas, es poder saber cuáles son las cosas correctas para hacer. Poder discernir el camino que Dios quiere para nosotros. Algunos de nosotros no podemos discernir cómo conformarnos a la manera de este mundo. Y tenemos que poder discernir a no conformarnos a las maneras de este mundo. Y si tenemos conocimiento de la palabra, podemos saber discernir qué es bueno y qué es malo y cómo no acostumbrarnos a las maneras de este mundo. Zachary empezó a gatear y empezó a gatear a todo alrededor de la casa. Y un día entró al baño de nuestro cuarto principal. Y en el baño encontró el bote de basura plástico. Y él pensó, me voy a gozar lo que está aquí en este bote de basura. Nosotros estábamos en el otro cuarto. De repente oímos que todo está muy silencioso y cuando entró a ver lo que está haciendo, él estaba chupando una navaja de afeitarse como si fuera una piruleta. Él no sufrió ninguna herida, pero él no tenía discernimiento. Él no podía discernir esto de una piruleta. Y algunos de nosotros no tenemos discernimiento y estamos chupando en la basura del mundo y estamos en peligro real. Pero no tenemos discernimiento, no podemos discernir porque no hemos estado llenos de la palabra de Dios, porque estamos llenos de Instagram y llenos de otras cosas que pensamos que no nos va a causar ningún peligro. Sin empuje nos lleva a ninguna madurez y eso nos lleva a no tener ningún discernimiento. Entonces aquí en el mismo pasaje nos dice que necesitamos práctica constante. Esto es simplemente como debes ir al gimnasio. Hubiera sido bueno si Dios no hubiera dado un camino corto. Hubiera sido bueno, ¿no? Pero no funciona así. No hay atajos. Esto no funciona así. Pero usted tiene que entrar ahí y practicar. Entonces entramos con esta pregunta: ¿cuál sería el motivo para la inmadurez? Estas son personas que vinieron a conocer a Dios. Dijeron, quiero entrar y venir al cristianismo, quiero conocer a Dios. Y perdieron su iniciativa para seguir creciendo. ¿Qué podría causar esto?
Entonces miremos el capítulo 6, y versículo 1 al 2. Aquí dice que lo que tenemos que hacer es dejar la doctrina elemental y no estancarnos en la lista de prácticas del Antiguo Testamento que nos llevaría a estas prácticas. No creo que él está diciendo aquí que nos estancamos en las prácticas de las palabras de Dios, sino que lo que él está diciendo es que todavía se aferran a varias razones de prácticas. Es lo que él está diciendo, que Jesús lo hizo, ya lo pagó todo. Lo que dice un comentarista es, la gente parece no haberse movido mucho más allá de las creencias que ya tenían antes de convertirse en cristianos. Muy probablemente porque si se aferraban a una especie de cristianismo minimalista, lo cual pudiera pasar por una forma de judaísmo, entonces no serían perseguidos. Estas personas habían venido a Jesús y habían recibido una respuesta negativa de la cultura. Pero descubrieron que si minimizaban a Jesús, podrían encajar con su cultura en el mundo. Y quiero que ustedes sepan que mucha gente así viven. Dicen, oh, sí, yo soy cristiano. Pero siguen la cultura del mundo. Dices que eres cristiano, pero vives como él dice. No, porque no quieres que no quiero vivir, perder mis amigos. Necesito una de estas bocinas en mi correa. Oigo que eres un cristiano, dices que eres un cristiano, pero ¿lees la Biblia? ¿Sigues la Biblia aun cuando es difícil? No. Entonces, deberías preguntarte si de verdad eres un cristiano. ¿Ve alguna persona que esté viviendo en este peligro? Tal vez esté en más peligro que lo que usted piense. Hoy, usted y yo sabemos que vivimos en el callejón de los tornados. Voy a dirigirme a los estudiantes de colegio y universidad aquí. El mundo quiere destrozar nuestras vidas y va a tener que dejar todos sus amigos, sus amigas, sus novios, sus novias. Y va a ser costoso en esos momentos. Pero si no aprendemos a ejercer ese músculo ahora, pues nos podremos destrozar nuestras vidas y retorcer nuestras almas. La meta es, como Dolores, seguir confiando en Dios, aun cuando sea atacada espiritualmente. Sin empujar hacia adelante no hay madurez, no hay discernimiento. Leamos capítulo 6, 4. Sino porque es imposible si no hay arrepentimiento, porque no es imposible el arrepentimiento. Y estás en peligro de entrar y es posible que tu corazón
crezca tan duro que no puedas retornar. Les doy una ilustración. Dos discípulos que estuvieron en el círculo interior y vieron cosas increíbles y ambos traicionaron a Jesús. Y ambos se sintieron muy mal por lo que hicieron. Sin embargo, Pedro fue restaurado y Judas no. Pedro cayó en su fe y Judas se apartó, se desprendió. Pedro se arrepintió delante de Jesús y Judas no sintió remordimiento. Es la diferencia, no hubo arrepentimiento. Y hay algunas personas que no expresan ningún arrepentimiento por lo que hacen. Solamente que se sienten mal no es suficiente. Y Judas fue al templo en busca de algún tipo de arrepentimiento religioso y devolvió el dinero a los sacerdotes. Entonces, en el último acto de egoísmo, Judas salió y se ahorcó. La respuesta a su remordimiento fue ahorcarse, quitarse su vida. Pero nunca se volvió a Jesús. Después de todas las advertencias que escuchó, se negó a dar su vida a Jesús. Hebreos 4:7. Hoy si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy. Tal vez eres un visitante. Estás aquí en este momento crucial. Estás escuchando a este predicador. Y yo no sé, pero algunas personas están aquí en peligro y está anunciando la advertencia. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Busca ayuda, date vuelta, regresa. Vamos a tocar una canción por unos 30 segundos. Espero que en estos 30 segundos con esta canción ustedes puedan oír lo que Jesús quiere hablarle a ustedes hoy.